Hola, buenas. Mi nombre es Stephanie Madrigal y en este tema les voy a presentar la importancia de la política criminal y algunos temas relacionados. En el primer tema veremos la aproximación conceptual de la política criminal, elementos fundamentales. En el primer punto veremos dos definiciones diferentes. En el primer lugar, la política criminal posee límites difusos. Tradicionalmente se ha entendido como una parte del derecho penal o de la criminología, condenándola a no tener propia materia. Y en segundo lugar, esa pertenencia o dependencia de otras disciplinas hace que su sistematización y su estudio sean de una enorme complejidad. En el segundo punto veremos el fin general de la política criminal, la realización de los derechos fundamentales. Para entender el fin de la política criminal es preciso observar que se trata de dos fines fundamentales distintos, uno general, que es el modelo de la sociedad, y el otro específico es la finalidad concreta de la política criminal. En el tercer punto veremos el fin específico de la política criminal, la prevención de la criminalidad. Existen acuerdos que establecen que el fin de la política criminal es la prevención de la criminalidad, pero una vez establecido este acuerdo, no hay consenso sobre qué se entiende por prevención y por criminalidad. En realidad, ambos conceptos están condicionados de acuerdo a la comprensión de la criminalidad o del fenómeno criminal. Así será la comprensión de su prevención. En el segundo tema veremos el desarrollo histórico de la política criminal, la historia de la reacción criminal. En el primer punto, una concepción precientífica del delito, que es la historia de cómo el hombre ha comprendido el delito y cómo ha reaccionado contra él. Históricamente marcadas las concepciones culturales, las corrientes ideológicas vigentes, las estructuras sociales y económicas. En el segundo punto veremos regular las funciones que producían un mercado libre en la esfera social, que es la ideología que permitía dicha intervención, era la defensa de lo social. La forma de hacerlo era científicamente. Tercer punto, que es el positivismo criminológico, una concepción centrada en el hombre delincuente. El tránsito del modelo de Estado liberal hacia el Estado social, el aumento de la delincuencia y el auge del método positivista dieron lugar al desarrollo en Italia de una corriente de pensamiento contrapuesta a la escuela clásica, en la cual el fenómeno criminal no podía estar centrado en una concepción del delito abstracta, sino que había que partir de la realidad, del delito y del delincuente, como fenómenos reales de la naturaleza. Bueno, en el cuarto punto veremos la nueva defensa social y el movimiento de la política criminal. Las tesis idealistas sobre la concepción del delito que no fueron capaces de contener posturas autoritarias de la sociedad, cuyos crecimientos se encuentran en el positivismo criminológico, y es una de las defensas sociales que concibe como un determinado movimiento de la política criminal. En el tercer tema veremos las relaciones con la criminología y el derecho penal, la política criminal no como puente. En el primer punto del fenómeno criminal y el control social, el punto de partida de la prevención de la criminalidad, el punto de partida de la prevención de la criminalidad lo constituye el análisis de la interrelación fenomenal criminal en el control social. En el segundo punto, el análisis crítico del control social. El control social es una condición básica de la vida social. Con él se aseguran el cumplimiento de las expectativas de la conducta y los intereses contenidos en las normas que rigen la convivencia, confirmándolas y estabilizándolas como prácticamente. En caso de su
frustración o incumplimiento con la respectiva sanción impuesta en una determinada forma o procedimiento. En el tercer punto veremos la prevención de la criminalidad desde el derecho penal. Este poder de creación de las normas penales en nuestro ámbito jurídico descansa en el poder legislativo, pero debe reconocerse que en la actualidad se habla de este poder como representativo de la soberanía popular. Hay también un razonamiento de corte científico el que avala este anclaje de la decisión de criminalización primaria de los derechos fundamentales. Y por último, el cuarto tema, que la política criminal es un arte o una ciencia. En el primer punto, el método de la política criminal, de la evaluación del fenómeno criminal al diseño de estrategias para prevenirlo, como teoría desarrolla una estrategia de lucha contra el delito, pero la realización práctica es como sucede en la política a menudo, más dependiente de las realidades preestablecidas que de su conceptualización. Eh, la teoría y la práctica de la prevención de la criminalidad, estructuración de estrategias para afrontar el delito, la política criminal se rige, así como un prototipo de la ciencia moderna, que es la teoría orientada o la práctica teorizada. En el segundo punto veremos las funciones de la política criminal. Aquí presentaremos tres ejemplos, que es el estudio de la realidad del delito, el estudio de los mecanismos de la prevención del delito y la crítica de la legislación penal.